Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Gracias, bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener con un hermano, nuestro hermano y amigo Juan Carabajal de Buenos Aires, Argentina. Es un hermano luterano. Y vamos a tener un diálogo muy interesante, que además también está estudiando teología, sobre un tema en particular que es la muerte de Martín Lutero. Vamos entonces a mirar este importante tema, si realmente hace con la leyenda negra que se ha prescrito de que Martín Lutero murió de esa manera, pues ahorcado. La otra vez creo que habíamos hablado de eso, pero volvió otra vez a la palestra un amigo de nosotros, que es el apologista Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Entonces vamos a hablar primero sobre este tema con respecto a educación. Pero antes de eso, mientras la gente se va uniendo, vamos a darle también paso para que nuestro amigo Juan Carabajal se presente, para los que no se conozcan. Di tú de dónde eres, qué te dedicas, cuál es tu afinidad con el luteranismo y demás. Adelante, Juan, bendiciones. Bendiciones, Guido. Bueno, primeramente, muchas gracias por invitarme. También, bueno, gracias a la audiencia por estar acá presente y escuchar esta charla. Bueno, qué contarle primeramente, bueno, de contarle un poco de mí, bueno, que estoy estudiando en el Seminario Concordia, estoy estudiando teología. A su vez, también hice una capellanía de las Fuerzas Armadas de Seguridad, ya finalizada, en la Facultad Internacional de Educación Teológica. Después estoy estudiando en un instituto superior docente, bueno, de denominación católica, ¿sí? O sea, es un instituto católico, ¿sí? Llamado Pedro Goyena. El profesorado de Ciencias Sagradas con trayectoria en filosofía y formación ética y ciudadana. Así que también estoy conociendo también de la teología católica. Así que compartimos también en algunas clases algunas cuestiones de la Reforma y también me preguntan. Así que también es enriquecedor, digamos, esa charla. Bueno. También, bueno, soy policía de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de lo que sería CABA, lo que se denomina CABA, que sería Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, bueno, soy padre de familia y cristiano. Sí, sí. Aunque, Juan, para los que no te conozcan, porque hacía rato no te tenía aquí en el canal, tú vienes de un hogar católico y te hiciste luterano por convicción personal, ¿es así? Sí, así es, exactamente. Y te estás preparando en este momento para ser pastor. Ese es tu meta. Sí, exactamente, sí. Ya. Bueno, y Juan, y en nos estás diciendo que estás en una universidad católica, que es donde estás recibiendo algunas materias de teología, es lo que nos estás contando, Juan. Sí, no, o sea, aparte del Seminario Concordia, estoy haciendo este profesorado de Ciencias Sagradas, ¿no? Que es avalado por el Ministerio de Educación y todo.
pero lo estoy haciendo aparte, ¿no? Es por amor a la teología y el conocimiento, bueno, de la filosofía y de formación ética ciudadana, ¿no? Que me interesó, me pareció bastante llamativo, y bueno, esto sería para ser docente, ¿no? Ya. Y tus amigos católicos, compañeros, ¿son personas respetables o son personas en el ambiente que tú te mueves, de pronto sacerdotes, si has conocido así, son Sí, sí, personas sí. afables con los luteranos o ves de pronto rechazo, o te tratan de hereje o algo así? ¿Cómo es la relación, por ejemplo, en Buenos No, Aires, en un ambiente donde tú te mueves? Con los Guido, católicos y con las otras personas de otras iglesias. Guido, es un hermoso lugar, la verdad que uno se siente en un ambiente muy, muy, muy bello, o sea, la gente es muy respetuosa, pregunta, tiene dudas, dice, ¿y Lutero esto, y Lutero lo otro? ¿Qué creen ustedes? Etcétera. En ningún momento hubo un cuestionamiento o que me trataron de hereje, etcétera, ¿no? Sí, Tengo profesores, ¿no? Como que son sacerdotes, y lo más bien, lo más bien, teólogos católicos que son excelentes, y de hecho uno de mis profesores ya prácticamente es mi amigo, ¿no? Que a veces suelo ir a tomar algo con él, ¿no? A veces a tomar algo y a comer, ¿no? A compartir, digamos, cosas de nuestra vida particular. O sea, hasta ese punto llego a tener, ¿no? De relación con ellos. Así que no, totalmente. Yo no tengo nada en contra de los católicos, es más, yo me siento muy ameno ahí con ellos, y ellos también se sienten muy bien conmigo. La verdad que impecable. y cuando tú ves, por ejemplo, Juan, una persona que como tú eres muy afable, muy sociable, eh, estás estudiando para ser pastor, y cuando ves, por ejemplo, en las redes sociales esta serie de críticas, de versiones sobre la muerte, por ejemplo, de Martín Lutero, que murió suicidado, que era una persona perversa, que era un hereje, que está condenado en el infierno, que era un apóstata. Cuando tú ves ese ambiente que no es el que tú vives con la gente que te relaciona, amigos católicos, sacerdotes y demás, ¿qué puedes comparar y qué puedes, cuál es tu perspectiva? No, obviamente que yo entiendo el sesgo cognitivo, ¿no? Que tiene ciertas personas con respecto a su pensamiento, a su forma de filosofía o religión, ¿no? Entonces, todo esto condiciona que la persona rechace rotundamente algún punto, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo fuera de izquierda, ¿no? Y estaría a favor del aborto, por ejemplo, detestaría a una persona que está a favor de la vida. Esto es obvio, ¿no? Entonces, en todo este, digamos, muntillo, ¿no? De lo que sería la apologética, se ve mucho esa particularidad, ¿no? Ese ego cognitivo. Entonces, creo que también eh, viene aparejado de querer ganar debates, ¿no? Y a veces no buscar la verdad. Y a veces la verdad puede gustarnos o no, puede ser atractiva o no, pero bueno, hay que aceptarla, ¿no? Entonces, por ahí este tipo de cosas, bueno, a uno por ahí lo mira desde otra perspectiva, ¿no? A mí me llama la atención, la verdad que me llama la atención, ¿no? Porque veo otros, o sea, mis compañeros, ¿no? Y veo otro tipo de apologistas que, no sé, hereje, Satán, que sos de no sé qué, y me río, a veces me río, ¿no? Y a veces digo, qué lástima, ¿no? Porque se podría charlar demasiado. Podríamos tener un diálogo más cordial, pero bueno, lamentablemente esto es así, ¿no? Y en ese ambiente, sobre todo con la supuesta muerte de Martín Lutero, ahorcado, suicidado, que sería pues un pecado mortal, ha influido mucho un sacerdote que es el padre Javier Olivero Rabasi, me imagino que tú lo has conocido y todo eso. ¿Cuál es tu perspectiva de la tesis de él o esa postura que él maneja? Desde el punto de vista Bueno, académico, histórico, eh, sí,
manejas, o sea, estás en ese mismo ambiente y tienes también tus obras de consulta y demás. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, primeramente, el padre Olivera Rabasi seguía, ¿no? De un texto que, permítame un segundo que lo voy a buscar para no errarle, ¿sí? Que se llama Lutero, Homicida y Suicida, que es escrito por un sacerdote que se llama Luigi Villa, ¿no? Eh, bueno, este hombre recopila supuestamente algunos datos, ¿no? Sobre quién fue Lutero, sobre supuestas cosas que hizo, ¿no? Y bueno, él dice, por ejemplo, Olivera Rabasi dice que, bueno, yo no tengo, primero quiero aclarar algo, que no tengo nada en contra del sacerdote Rabasi, no lo conozco, él creo que no me debe conocer ni por casualidad. De hecho, tampoco tengo nada, a ver, para mí es un hombre muy respetable, muy inteligente, muy intelectual. Me encanta el trabajo que hace con respecto a la apologética, con el tema de la identidad de género, con el tema de, de todas las cuestiones estas de la hispanidad, etcétera. He leído mucho de él, he escuchado las cosas. De hecho, tengo sus libros de historia que se llaman Que no te la cuenten. El Luterándonos, ese me falta, que lo iba a comprar. Pero en general me parece un tipo bastante aceptable, a pesar, ¿no?, de los problemas que tiene también, ¿no? Porque él, lo digo sin pelo en la lengua, si él lo está escuchando, si se lo hacen llegar, no me importa porque yo puedo demostrar que esto es verdad. Que el padre, bueno, él lo escondió dentro del convento de donde trabajaba él porque el padre era parte de lo que fue la dictadura militar de la Argentina. Entonces, a ver, yo reconozco que el padre no tendría que haber sido culpado, ¿sí? Pero él escondió a su padre, hizo un montón de cosas con respecto al tema de la dictadura, habló en contra de los desaparecidos, esto, lo otro. Bueno, es una historia. Yo obviamente que estoy del lado del padre Rabasi, ¿no? Obviamente que no estoy a favor de lo que hizo de esconder al padre, pero bueno, a pesar de todo eso, a pesar de la personalidad excéntrica que tiene el padre y lo que dice, ¿no? Que lo trata de heresiarca, Lutero y todo. Yo he visto todas esas posturas y él ha dicho, por ejemplo, que ha leído los 128 volúmenes de Lutero en un año y me pareció extraño, ¿no? Porque, a ver, él dijo que fue a Alemania a estudiar alemán y fue y leyó las obras de Lutero. Y eso es algo imposible, ¿verdad? Se cortó un segundo, ¿no? Me parece. Ni para las personas que estudian alemán es fácil Lutero, porque primero que inventó palabras, segundo que él fue el fundador, digamos, del idioma alemán. Entonces tiene mucho arcaísmo. Lamentablemente muchas de las obras de Lutero se van a perder así por esa cuestión. Es más, se le dificulta a los mismos luteranos traducir y el tipo dice que comprendió perfectamente a Lutero y empezó a decir frases de que aparece en ese libro. O sea, la pueden comprobar, o sea, ven sus videos, sus relatos y leen ese libro Lutero, Homicida y Suicida y es lo mismo, dice lo mismo. O sea, lo saca de ahí. O sea, revive, digamos, cuestiones que ya vienen de la Edad Media, ¿sí? Porque, ¿qué se decía? Vamos a poner el ejemplo del libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. No sé si recordás la primera muerte, ¿no? Supuestamente, cuando pasa la primera muerte, suponen que se suicida, ¿no? En realidad lo matan a ese monje, ¿no? Por más que sea la ficción, pero vamos para que más o menos se entienda la idea, ¿sí? Entonces,
¿qué pasa? No se podía enterrar en el Campo Santo a ese monje. ¿Por qué? Porque se habría suicidado. Entonces, ¿qué pasa? La teoría del suicidio da pie a que Lutero tuvo una mala muerte, ¿sí? Al igual de que también hubo otra leyenda, que hay leyendas de que Lutero murió a las 3:30 de la mañana, que Lutero murió de apoplejía, que se le habría podrido la carne al costado del cuello, que no sé, que se le habría torcido la boca, y eso lo habla este libro. Por ejemplo, a ver si se ve acá, de Linda Roppel, ¿sí? Esta señora es catedrática de Historia de la Universidad de Oxford, ¿sí? Y es una de las más prestigiosas historiadoras del Reino Unido, dice. Es especialista en la edad moderna y autora de libros como Witch Craze, Terror and Fantasy in Baroque Germany. Bueno, esta autora lo que tiene de particular, ¿sí? Que en este libro hace un estudio de Lutero psicológico y a partir de esa psicología explica la teología de Lutero. Y no solamente eso, sino que también ahí agrega la historia de Lutero. Pero ¿qué pasa? Esta señora es una señora totalmente atea. O sea, ni siquiera, vamos a decir, tira para un bando ni para el otro, ¿no? Como para decir, bueno, Juan estás utilizando un argumento, eh, digamos, por así decirlo, luterano, ¿no? Y lo que me llama la atención, ¿no? Que ella habría dicho acá, que dice, pero los enemigos católicos de Lutero dieron fe a ciertos rumores según los cuales a un lado de su cuerpo se había ennegrecido y se le habría torcido la boca, lo que sugiere una embolia, ¿sí? Y esto, bueno, obviamente que la embolia es algo malo, ¿no? Era como el juicio de Dios, ¿no? Después dice, la biografía publicada por Cochleanaeus en 1549 incluye un largo relato sobre los últimos días en el que afirma que Lutero habría estado vagueando en el sofá, comiendo y bebiendo en exceso. Decía haber obtenido los detalles de un boticario de Eisleben que había mandado un mensaje al pastor antiluterano George Witzel. Bueno, acá hay un detalle bastante llamativo. Precisamente este es el argumento que utiliza Ravasi, ¿sí? Sobre este escrito, ¿sí? Y acá habla, bueno, de ese boticario, ¿no? Dice, justo antes de su muerte, habrían pedido al boticario que le pusiera una lavativa. Estaba hinchado por todo lo que habría comido y bebido. Los católicos insistían en que había muerto de una apoplejia y que su muerte súbita era expresión del juicio de Dios sobre los malvados. En lo que estaban de acuerdo católicos luteranos era que en su cuerpo se expresaba la verdad de su mensaje, decía, ¿no? Entonces, bueno, acá esta autora, ¿sí? Lo que menciona es que Lutero, en sus últimos momentos, ¿sí? Lo voy a leer un poco. Dice, esa tarde, cuando entró en la habitación con sus dos hijos pequeños para orar, volvió de repente a sentirse enfermo, con dolores de pecho y frío, ¿no? Dice, Jonas y Michael Coelius, predicador de Manfred, corrieron hacia su cuarto y volvieron a frotarle con paños calientes. Y bueno, después más adelante habla de que Lutero se acuesta a dormir porque se sentía muy cansado, se sentía muy mal. Y dice, cuando se despertó preguntó a quienes le guardaban, ¿aún están despiertos? Y añadió que no quería acostarse. Luego fue al cuarto de al lado, presumiblemente al retrete, y al cruzar un umbral pronunció las palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Dios de la verdad. Y bueno, después dice que volvió a la cama, leyó los evangelios,
se sentía muy mal y dice que después se despertó, dice, alrededor de la 1 de la madrugada quejándose de frío y dolor en el pecho. Creo que me quedaría aquí en Eisleben, donde nací y fui bautizado, dice, ¿no? Dijo a Jonás con su habitual sentido del humor, y volvió al retrete sin ayuda repitiendo las mismas palabras de antes, ¿no? Y después, bueno, dice que más adelante habla sobre que probaron varias medicinas, ¿no? Y dice que Lutero dice, ya he emprendido el viaje y entregaré mi espíritu. O sea, ya Lutero decía que iba a morir, ¿no? Entonces, bueno, dice que lamentablemente empezó a sentirse tan mal que se acercó, perdón, a ver, Coelius y le preguntó, Reverendo Padre, ¿quieres morir creyendo en Cristo y en la doctrina que has predicado? Sí, le replicó Lutero claramente, de forma que todos los que estaban allí pudieran oírle. Y bueno, y luego dice que murió así sin mostrar inquietud o malestar físico. Eso es lo que dice esta autora, ¿no? Después podemos ver al padre Villoslada, ¿no? Que también dice algo similar. Juan, discúlpame, Sí, Juan. Antes de que continuemos, tenemos un invitado de honor. No sé si lo conoces, si no te lo presento. Es ¿qué un tal, hermano Jonathan? reformado. Sí, Ah, ya lo sí, lo conoces. Estamos conozco en familia. del programa, sigo la página de él. De hecho, me ha ayudado, voy a decir, Jonathan, que me has ayudado en los finales de historia de la filosofía, por ejemplo, con la clase de Santo Tomás de Aquino que explicaste todo ese viaje que hace espiritualmente la persona hacia la trascendencia. Bueno, te digo, me ayudó para explicar la historia de la filosofía. Fue fabuloso, la verdad que me ayudaste. Y así con todos tus videos, la verdad que bueno, yo te agradezco muy sinceramente porque, bueno, me ha ayudado. Perdón, tenía el micrófono apagado. Gracias, Juan, por tu Sí, devolución. Es un placer escucharte, Juan, realmente. Gracias, Guido, por invitarme a este hermoso canal de teología que admiro mucho, del cual soy suscriptor, y siempre estoy ahí viendo tus videos y realmente aprendo mucho y me gusta mucho. Mirá, escucho los argumentos de Juan, me parecen muy, muy serios, muy sólidos, muy serenos. Yo tengo una frase como profesor de historia y como historiador. Yo siempre digo, un ataque fanático y una defensa compulsiva no pueden ser tomados en serio nunca, por ningún historiador serio. O sea, la actitud frente a un tema que es esa defensa compulsiva, no esa defensa fanática de decir, mirá, mi iglesia no tiene ningún problema, acá estuvo todo bien, y se cae en una leyenda rosa de la leyenda rosa de la iglesia luterana, la leyenda rosa de la iglesia católica, donde se dice, bueno, lo único que trajo la iglesia católica a América fue la Biblia, ¿viste? No trajo la espada, no trajo otros intereses económicos, y me parece que entre la leyenda rosa y la leyenda negra está la historia real que ha sucedido en Hispanoamérica y en todo el mundo, que es una mezcla, como todo ser humano, como la iglesia misma, que es santa por Cristo y pecadora por los hombres. Ninguna iglesia tiene una historia impoluta y sin mancha, realmente. Ninguna iglesia tiene una historia sin mancha por presentar. Entonces me parece que no es creíble. Y por otro lado, me parece que es poco serio y hasta te diría de mala persona. En vez de enfrentarse a la teología de Lutero, que es lo que está en tema, en cuestión, porque vamos a suponer que sea cierto que Lutero se suicidó. Eso invalida las críticas que hizo Lutero, eso hace que las ideas de Lutero sean incorrectas, sean erróneas, que lo que dijo Lutero sea equivocado. Entonces, me parece que desde el punto de vista argumental no afecta a la teología de Lutero cómo es que él haya muerto, ¿no? Entonces, me acuerdo de un libro que tenía mucha fama en su momento, en la época de Lutero, que se llamaba Contra los bárbaros, libro contra los bárbaros de Erasmo de Rotterdam, donde Erasmo le decía a los fanáticos,
ustedes dicen que no tenemos que leer a Platón, a Aristóteles y a los herejes y a los bárbaros, porque ellos están en el infierno. Y les pregunto si ustedes hablan en latín, porque el latín no fue creado por cristianos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, cuando se cae en esa falaz argumentación que se llama la falacia ad hominem, que es decir, en vez de atacar el argumento, se ataca a la persona, yo veo que hay muchos de estos catolicoides que yo no sé si son católicos, lo que sí sé es que son antiluteranos, son antiprotestantes, ¿no? Entonces, ponen su actitud de beligerancia contra el protestantismo antes que su propio amor por la Iglesia Católica. Entonces, si tienen 10 videos en su canal, 11 son contra la Reforma. Y no me parece que sea de buena persona. ¿Pero por qué digo que no me parece que sea de buena persona? Porque, y ahí comenzó todo, este sacerdote, que no voy a mencionar, porque no quiero personalizar, pero en particular, él se presenta como especialista en Lutero, ¿no? Él dice, yo he estudiado a Lutero, yo soy un especialista, soy un historiador que se ha documentado perfectamente, yo soy una voz autorizada en esta temática. Y yo te pregunto, Juan, te pregunto, Guido, si yo leo las cartas de Lutero, si yo leo el comentario a los Gálatas, si yo leo los sermones de Lutero de Navidad, ¿Lutero habla en contra de las obras o realmente Lutero reconoce que las obras tienen un lugar dentro de su teología? Y en particular ustedes... Sí, Juan. Sí, no, totalmente. Estoy de acuerdo, Jonathan, con lo que decís. De hecho, a ver, lo que me llama la atención, que bueno, yo lo nombré a ese sacerdote, pero bueno, lo que me llama la atención es que él dice que se leyó en un año sus 128 volúmenes. Imposible. Y vamos a decir que actualmente, en la actualidad, o sea, le cuesta a los alemanes todavía comprender a Lutero, ¿no? Aparte, no están traducidos todos los volúmenes, ¿no? Los tendrá que haber leído en alemán. Claro, de hecho, a ver, él dice que leyó del alemán porque estaba estudiando alemán. Lo extraño de esto, ¿no? Que el alemán que Lutero utiliza es un alemán bastante arcaico, es más, es el inicio de la lengua alemana. Entonces, es muy raro, ¿no? Lo que ha dicho. Pero bueno. Yo estudio alemán. ¿Vos sabés cuánto tiempo tenés que estudiar alemán para empezar a leer un poquito de alemán? ¿Y sabés cuánto tardás en leer una página en alemán después de 7 años de alemán? Vos para poder leer fluido alemán, vos imaginate la velocidad que tenés que tener para leer 190 volúmenes de obras en un año en alemán. Tenés prácticamente que, a ver, mirá, es imposible hacerlo en español, lo vas a hacer en alemán. Digamos, alguien que traduce, como yo que traduzco del griego y que traduzco del latín, solamente una persona que esté totalmente convencida de que está hablando con ignorantes que nunca han agarrado un libro, puede decir eso. Una persona que ha leído más... ¿Viste cuando alguien se acerca a una biblioteca grande como la mía y dice, Jonathan, ¿te leíste todos estos libros? Bueno, no tenés la más pálida idea de lo que es leer un libro, ni tener una biblioteca. Nadie ha leído nunca todos los libros de su biblioteca. No existe la persona que ha leído todos los libros de su biblioteca. No se puede. No. Entonces, no existe la persona que puede leer en alemán 190 volúmenes con 834 libros en un año en alemán. Ni los alemanes han hecho eso. No es posible fácticamente hacer eso. No. Es más, yo creo que ningún historiador, de hecho, de Lutero ha llegado a leer todos los libros, ¿no? Claro, si yo digo eso, si yo te presento, yo en mi casa debo tener alrededor de 5.000 libros. Si yo te llego a decir a vos, Juan, que yo leí los 5.000 libros, vos me decís, este me está mintiendo. No es fácticamente posible leer bien 5.000 libros. No se puede, no es posible. Fácticamente, la vida no te alcanza. Si no, no tenés hijos, no tenés familia, no tenés hermanos, no mirás fútbol, no salís a comer, no salís a recrearte. Pero no es posible, no es posible. Entonces, la única manera de que yo me presente como especialista en Lutero, diciendo todo eso, es que yo crea que estoy hablando con gente muy ignorante y que subestime a la gente que me está escuchando y que crea que la gente que me está escuchando no sabe nada de la vida, por un lado.
Por otro lado, si Lutero habla de las obras, de hecho en el comentario a los Gálatas dice, los católicos me acusan de no predicar sobre las obras y de decir que hay que pecar y mandar a la gente a la desidia. Y dice, yo no digo eso, y empieza a explicar realmente su pensamiento. Ahora, si yo desconozco todas las obras de Lutero y me baso solamente en una pequeña frase que Lutero le dijo a Melanchthon en una carta privada, descontextualizando la frase, yo soy una buena persona, si yo me presento como especialista en Lutero, desconociendo todas las obras en las que él habla de las obras, para descontextualizar una sola frasecita, haciendo quedar a Lutero como alguien que mató a una persona y se metió en el seminario católico porque quería zafar de la cárcel, que no tenía vocación, que era un cura maldito y que se suicidó. Yo estoy pensando que la gente va a razonar así, va a decir, Lutero era feo, tonto y malo. Por lo tanto, su teología es incorrecta. Esa manera de argumentar es argumentar con alguien que es un tonto, es hablarle a gente tonta, es hablarle a gente ignorante. Entonces, a mí me da cosa ponerme en el papel de un católico, escuchar al cura Rabasi, que el otro día dijo, por ejemplo, que la Biblia protestante no tenía el libro de Santiago y no tenía el libro de Apocalipsis. ¿Vos conocés, Guido, alguna Biblia protestante que no tenga el Apocalipsis? Estás muteado, Guido. Sí, de hecho, inclusive yo a Juan le había preguntado la otra vez por qué no es tan popular o tan conocida la Biblia de Martín Lutero, por qué no, por ejemplo, no se distribuye, por ejemplo, tan fácilmente como es conseguir una King James o la Biblia Reina Valera, o si esa Biblia de Martín Lutero realmente ha sido traducida a otros idiomas. No, es que ahí está, por ejemplo. La Biblia con reflexiones de Lutero, bueno, sí, yo tengo la Biblia de la Reforma, que también es la Biblia de Lutero. Y bueno, en sí lo que me decís, sí, la Die Bibel, que se llama, esa. Sí, es un poco complicado conseguirla, porque, a ver, obviamente es una versión en alemán y acá no hay mucha gente que lo adquiera. Entonces, pero, o sea, por ahí en una sociedad bíblica. Eso, Juan, independientemente de eso, ¿vos te pensás que yo, hablando mal de la vida de Santo Tomás de Aquino, me voy a librar de enfrentarme con la obra de Santo Tomás? ¿Vos pensás que yo puedo basarme en un ataque personal a Santo Tomás para decir que el tomismo es falso? Me parece que es dos cosas. Que es de mala persona, que es de mala fe. Pero segundo, que yo estoy hablando con gente que creo que es tonta. A mí, si yo fuese católico y que consumo ese tipo de cosas, realmente yo hablaría con él y diría, ¿vos pensás que yo soy tonto? O sea, ¿vos pensás en serio que yo me voy a comer eso como un argumento? Porque, ojo, yo no estoy diciendo que no se le puede hacer críticas a la teología de Lutero. De hecho, yo se las he hecho mucho. En mi libro, que yo publiqué hace un par de meses, yo le hago críticas a la teología de Lutero. Ajá. Pero hay formas de hacer críticas, hay formas de respetar a la gente también. Entonces, claro, en estos temas, yo creo que respetar a la gente es al menos, sobre todo cuando te presentás como especialista y habiendo escrito libros sobre ese tema, porque no es un tema que uno toca tangencialmente. Él escribió libros en contra de Lutero. Claro. Nada, qué sé yo. Yo considero que vos podés ser católico y tener un pensamiento un poco más serio y decir, hay que elevar la vara. Para mí, personas como Guido y como vos, Juan, elevan la vara. Entonces yo estoy dispuesto a escuchar una crítica a Lutero de Guido, porque yo sé que la crítica va a ser una crítica elevada, una crítica crítica, claro. Es decir, una crítica con argumentos, seria, reflexiva, con fundamentos, respetuosa, con altura. Pero decir que Lutero era pedófilo, malo, que tenía mala vocación y que se suicidó con la excusa de no leer las obras de Lutero, de no enfrentarse con las obras de Lutero, me parece que no va por ahí. El mismo Vaticano ha escrito, muchos teólogos católicos han escrito libros sobre Lutero que no van por ahí. Por ejemplo, Alfonso Ortega Carmona, Adolfo González Montes, Juan Manuel Almarza Meñica,
que son doctores en teología de la Universidad de Salamanca, y la perspectiva que ellos tienen, por supuesto, el cardenal Casper, que escribió un libro sobre Lutero en perspectiva, Claro, ese te iba a decir, Casper. Que era alemán, no va por ahí. Claro, pero no va por ahí. Ya la teología católica seria, la teología católica responsable, la alta teología católica, ya no va por Cocleo, esa leyenda negra de Lutero. Me parece que no es una manera seria y responsable de alimentar al público católico con esas cosas que, en vez de hacer que el público católico sea serio y responsable, lo llena de prejuicios, ¿no? Entonces nos enfrentan después, los que consumen esas cosas, a nosotros nos vienen a enfrentar con esos prejuicios que aprenden de ese tipo de canales. ¿Y yo qué puedo hacer cuando alguien me dice, che, mirá, no seas luterano porque Lutero se suicidó? ¿Y vos te pensás que yo soy luterano porque Lutero era santo, casto y puro? Y sí, obviamente. Y quisiera pues si no por la teología. Sí, pero quisiera claro, antes de... Perdón, Guido, un segundito, sí, corto dale. una cosa, ¿no? Justamente Jonathan habló de autores católicos, ¿no? Y, por ejemplo, voy a nombrar uno, ¿sí? Que estuve buscando, que se llama, del libro de Martín Lutero, monje reformador, que es de la editorial Emmaus 143. En realidad es de CPL, que sería Centre Liturg, algo así. Es de una editorial católica, ¿sí? Que escribió el libro Josep Castanier, ¿sí? Y él, por ejemplo, dice que Lutero murió también de manera, como estábamos hablando hoy. O sea, a ver, y es alta teología, es más, de última, ponele, ¿no? Te voy a nombrar un libro viejo de 1859, ¿no? Que es, perdón, se llama Biblioteca Universal de Autores Católicos, Historia de la Vida y Escritos y Doctrina de Martín Lutero, ¿sí? Y el escritor de ese, permítanme un segundo, que ya les digo quién es el autor, pero es también un nombre francés, Jean-Marie Vicent Audin, ¿sí? Él dice, el heresiarca de Lutero, ¿sí? Vamos a decir como lo dice él, dice, murió de angina de pecho. Y entonces, ¿qué hacemos con ese libro? ¿Qué hacemos con ese libro antiguo? ¿Qué hacemos con la obra de Villoslada, de gente seria y respetable? Entonces, no sé, o sea, es como que yo niegue, no sé, las obras de algún teólogo importante y diga, nada, y pongo lo que yo quiero, ¿no? O historiador, ¿no? Sí, de hecho, antes de continuar, quisiera su atención por algo que pasó. Claro, yo publiqué porque estoy leyendo precisamente este libro que se llama Historia de la Teología, que es de la Biblioteca de Autores Cristianos, que pues también, sí. En cuanto a librerías católicas, lo que es la BAC y la Elder es de lo mejor. Y entonces me encontré en la página 119 sobre Martín Lutero y coloqué algo que decían, porque es escrito por dos eruditos. Dice, bueno, una breve biografía, dice, murió en 1546, y este es del año 1996, ¿no? Esta edición, de una antigua angina de pecho y después de una larga enfermedad. Y pone entre paréntesis mal de piedra y depresión. Entonces, quisiera primero compartir para que analicemos a veces hasta dónde llegan algunos hermanos apologistas católicos, en este caso, un conocido Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Vamos a ver un extracto, porque él tiene el mismo libro y vamos a ver la interpretación que él da, y después quisiera conocer su opinión también, para que veamos. A ver, aquí está. Vamos a escuchar lo que él nos quiere decir. Por favor, apaguemos los micrófonos. Entonces les voy a mostrar la parte que mi hermano omitió. Aquí, se los voy a mostrar. Mira, aquí. Vamos a ver, camarita. Mire. Murió en 1546 de una antigua angina de pecho y después de una larga enfermedad, mal de piedra y depresiones.
y depresiones. Entonces eso de que murió de muerte natural, yo creo que a él se le olvidó, ha ido a leer bien el texto, leerlo completo, ¿sí? Vamos a ver la cita exactamente de lo que dice Jesús sobre lo que es el mal de piedra. Vamos a ver. En un segundo, vamos a buscar la cita. Ok. Dice Mateo 18:6. Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué hizo Lutero? Escandalizó a unos pequeños, a la iglesia, a los sencillos, ¿sí? Los escandalizó. Dice, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler, o sea, el mal de piedra, y lo hundieran en el fondo del mar, o sea, se ahogara. Dice Marcos 9:42, si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Dice Lucas 17:2, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes de escandalizar a uno de estos pequeños. ¿De qué murió Lutero? Según este texto, murió de depresiones y de mal de piedra. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que las depresiones lo llevaron a... Ya saben. Entonces, por eso es importante dar los textos completos. Entonces, les voy a mostrar lo que... Increíble. Esa es, o sea, hasta, no, a mí no me ha dado sino risa, pues con el respeto que merece mi hermano Rodrigo Calvo. O sea, desde la exégesis bíblica, dos cosas completamente fuera de tono. O sea, no tiene, no sé qué opinan ustedes, a ver hasta dónde se puede llegar en esta clase de comentarios. Mira, yo te voy a comentar, esto está en el libro de Villoslada, ¿no? Una frase de Lutero, ¿no? Cuando se sentía muy mal por el tema de cálculos en la piedra en los riñones que tenía, ¿no? Él decía, yo creía que mi enfermedad era culpa del aire, ¿no? Por el tema del viaje que estaba haciendo. Dice, pero es culpa del demonio. Esteban fue lapidado con piedras, pero yo soy lapidado con cálculos. Dice, y encima él lo oraba, ¿no? Dice, oh Padre mío celestial, tu voluntad es la mejor y la más conveniente en el cielo y la tierra. ¿No? Y esto está en la página 459, para el que lo quiere ver, ¿no? Lutero, creo que era el tomo 2 de Villoslada, así que lo pueden ver ahí. Y bueno, también esta señora, Linda Roppel, la que yo habría contado hoy, también cuenta que en ese viaje Lutero habría alargado la piedra en los cálculos que tenía, ¿sí? Y bueno, se empezó a sentir mejor y ahí es donde pudo hacer sus necesidades de buena manera y bueno, esto es causado debido a ver, hay que entender, ¿no? Lutero era un monje en donde tenía, digamos, sus particularidades que dormían en una piedra. Él dice que hacía las peores de las... digamos, él hacía todo lo que se le pedía y aún más, ¿no? Y bueno, entonces él dormía en la piedra, dormía afuera, Lo que digamos, pasa es que toda la penitencia. Sí. Es época de autoflagelaciones. Sí, muchos Claro, eso quise decir. monjes agustinos se autoflagelaban y consideraban que castigando al cuerpo liberaban al espíritu. Entonces, Lutero dice que esa disciplina que él ha llevado durante sus años de monje, bueno, le ha causado daños en su salud irreparables. Eso lo cuenta en muchas cartas a sus familiares, en la carta también a Catalina Bombora, cuando estaba de viaje. Entonces, claramente que va por ahí. Yo
tengo que hacer un vivo ahora en mi canal, pero me quiero despedir con una anécdota, Guido. Una vez me tocó ir a presenciar una charla de una pastora evangélica, anticatólica. Y ella más o menos argumentaba que bueno, que en el Vaticano se adora al diablo, que el Papa sacrifica niños, que ella una vez estuvo con una prima que le contó que fue al Vaticano y que escuchó los gritos de una criatura que estaba siendo sacrificada. Estaba lleno de gente, había como, no sé, 100, 120 personas. ¿Y saben qué sentí yo como evangélico escuchando a esta pastora? Me sentí un tonto. Y le hablé diciendo, ¿usted en serio cree que nosotros somos tan tontos? Porque no hay otra posibilidad. Una persona que que dice eso y que cree que yo voy a creer eso, esa persona cree que yo soy un tonto. Y justamente respetar a la otra persona es tratar de darle a la otra persona argumentos serios. Yo no estoy diciendo que no tenemos derecho a criticar seriamente al catolicismo o que los católicos no tienen derecho a criticar seriamente a la Reforma. Yo lo que estoy diciendo es que hay maneras y hay alturas y hay niveles. Y me parece que estas chicanas que siembran prejuicios en vez de generar en tu público gente reflexiva y gente crítica y gente que puede argumentar con argumentos y no con chicanas, me parece que no suma al cristianismo, no nos hace avanzar a nosotros como iglesia. Entonces, el diálogo ecuménico también necesita gente crítica. El diálogo ecuménico no necesita gente que aplauda la Reforma porque sí, ni gente que aplauda desde la Reforma al catolicismo, sino gente que hace críticas reflexivas, críticas fundamentales, teológicas, y no falacias. Bueno, en particular yo me sentí bastante tonto al creer que esa pastora que me tenía como público hubiese pensado que yo iba a aceptar argumentos de ese tipo. Entonces me parece que también aquellos que están consumiendo ese tipo de cosas tienen que pedirle a esos youtubers que eleven el nivel, que tengan otro nivel. Esto es así. Acá en Argentina, Bernardo Neustadt ha creado el personaje de Doña Rosa. Entonces, cuando alguien hablaba, ¿no, Juan? Cuando alguien hablaba así medio difícil, se le decía, no hables complicado. ¿Por qué? Porque Doña Rosa tiene que entender. Entonces, esa figura de Doña Rosa era la excusa para hacer televisión basura para gente idiota, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que eliminar esa figura de Doña Rosa, y los curas y los pastores y nosotros, los filósofos, tenemos que dejar de pensar que del otro lado está Doña Rosa, que uno le puede decir a Doña Rosa cualquier cosa porque Doña Rosa no sabe, porque Doña Rosa no piensa, porque Doña Rosa no lee, porque Doña Rosa no se cuestiona, porque Doña Rosa no se interroga. Me parece que hay que extirpar de nuestra mente a Doña Rosa y tratar de pensar que del otro lado hay gente inteligente que no le va a bastar cualquier argumento ni cualquier butat que uno pueda decir, ¿no? Entonces me parece que como respeto al otro también y como respeto a los propios católicos, algunos curas tendrían que tener un poquito más de nivel. Y nosotros también, nosotros los evangélicos que estamos en los medios, también tenemos que tener otro nivel y otro respeto. Así que bueno, ese es el mensaje que me gustaría dejar. Gracias, Guido. Un saludo a Percy. Y un saludo a sí, antes de que te vayas, te quiero presentar también al pastor Percy Rieder, un pastor de la Iglesia Bautista de Los Ángeles, a ver si de pronto, pues, para que el pastor se presente antes de que te retires. Adelante, pastor Percy. Bendiciones. Pastor. Mi hermano Jonathan, hermano Guido, mi hermano Juan, mucho gusto. Buenas tardes. Mi hermano Jonathan, quiero felicitarlo por sus videos. Yo sigo su canal. Y sí estoy totalmente en desacuerdo con, estoy totalmente en acuerdo con lo que usted dice. Lamentablemente, muchas veces se habla a la gente como que si fueran tontos. Como por ejemplo lo que usted dijo de la señora que fue al Vaticano y que escuchó a un niño ser sacrificado. Eso es totalmente tonto.
y falta de respeto a la audiencia. O sea, que solamente ella escuchó en los gritos desgarradores del pobre bebé que lo estaban matando y nadie más lo escuchó, solamente ella. Es una falta de respeto. Pero lo peor de todo es la gente que se lo cree. La gente que dice amén, gloria a Dios, aleluya, y empiezan a hablar en ay, Samaya, Soja y todo lo demás, que se lo creen, que lo aceptan como la verdad divina, como que el cielo se abrió en dos y bajó la luz de Dios y fue revelación de Dios, ¿no? La verdad, se necesita más madurez y más respeto a la audiencia. Y esto va para los dos lados. Así que sí estoy totalmente de acuerdo con los dos hermanos y con el hermano Guido. Ayer vi el video de este hermano que dijo que Martín Lutero se había ahorcado y oí todo lo que él dijo y honestamente yo iba manejando. Salí a la medianoche de trabajar, era las 12:30 de la noche cuando iba manejando y estaba escuchando el video. La verdad, iba con sueño, pero cuando escuché eso, me dio tanta risa que gracias a Dios que lo escuché, porque me quitó el sueño, porque no lo pude creer. La verdad, no lo pude creer. Bueno, es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, Pastor. Me gustaría invitarte a mi canal, que podamos estar los cuatro en mi canal en algún momento, dialogar, charlar. Y bueno, dejemos de hablar de esta gente. Vamos a hablar de temas, de filosofía, de teología, hablemos de la Biblia, tengamos diálogo ecuménico, porque yo me di cuenta que cuando le damos entidad a este tipo de gente, en vez de nosotros subirle la vara, ellos nos bajan el nivel a nosotros y nos hacen ir al barro a hablar de estas tonterías que no sirven. Pero claro, Guido me dirá, y mirá, si yo no lo aclaro, queda el error. Entonces hay que aclararlo. Y eso es valioso, aclararlo. Y una vez que quede claro, ya está. Ahora vamos hacia adelante y vamos a hacer cosas con más nivel, porque es cierto que hasta nosotros mismos podemos caer en la trampa de bajar el nivel y no colaborar para que el cristianismo vaya creciendo espiritualmente, ¿no? E intelectualmente. Así que un saludo, Juan. Podemos hablar de un montón de cosas, de verdad, desde partiendo de la filosofía, de la teología, hablar de tantas cosas que nos competen en nuestro tiempo, que creo que son más importantes. Mirá si tenemos que empezar a corregir lo que dicen en los medios o en los canales de YouTube, y tenemos que estar todo el día haciendo 120 videos, ¿viste? Pues siempre va a aparecer uno que diga un barbarazo más grande que el otro, ¿no? Entonces, no se termina más. Cuando entramos en esa, no terminamos más. Entonces, yo creo que es mejor pensar que nuestro público necesita comer vianda y no leche, ¿no? En el sentido paulino. Entonces, ir a los temas importantes, hablar del Evangelio, hablar del Señor, hablar de la gracia. Yo apuesto por eso, ¿no? Apuesto por eso, y por eso yo no hago videitos así en contra de esto. Hice uno solo respondiendo a este sacerdote, hice uno solo, no voy a hacer ni dos ni tres, porque nada, me había parecido un horror que se presente como especialista, como conocedor del tema, como experto en Lutero, y que se tome una frase para desconocer todo lo otro. En la ciencia no se trabaja así. Yo no puedo tomar una frase de Santo Tomás, de una carta privada que envió Santo Tomás, y desconocer la Suma Teológica. Y querer rebatir a Santo Tomás con esa frase y no rebatir la Suma Teológica es una falta de respeto. Es una falta de respeto, una falta de seriedad. Claro, es similar a lo que hizo Richard Dawkins en El espejismo de Dios, que quiso refutar las 5 vías sin conocer nada y directamente tomando del texto de ahí. No, una locura, sí. Es una locura, una falta de respeto y una falta de seriedad académica, ya ni siquiera moral, es una falta de seriedad académica. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo, compañeros y amigos. Nos vemos. Bueno, gracias, Jonathan. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ahí tuvimos a Jonathan Ramos, un filósofo, una persona, un erudito, un profesor universitario. Él también vive en Argentina, pero creo que vive en Salta,
la región de Salta, Juan. Así es. Sí, 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 sí. Sí, lo conozco, de hecho, como le dije ahí, él me ha ayudado, sus videos me han ayudado a un final de la universidad que tenía de filosofía y la verdad que muy productivo. Y ahora que tenemos al pastor Juan, aprovechemos también para que el pastor nos dé cuál es su perspectiva de Martín Lutero, qué rescata de él, quién es Martín Lutero para el pastor Percy Riller. Bueno, Martín Lutero para mí es un hombre de carácter, un hombre valiente, que sin hablar mal de ninguna iglesia, fue un hombre que no tuvo temor, o mejor dicho, quizás tuvo temor, pero no tuvo miedo. No dejó que el temor lo dominara para hacer lo que tenía que hacer. Porque cuando él pone las 95 tesis en Wittenberg, debemos de recordar que había mucha persecución en contra de todos aquellos que pensaran diferente. Entonces, podemos decidir y pensar que era un hombre decidido, un hombre de acción, y no un hombre que pensaba, sino un hombre que actuaba en lo que pensaba. Un hombre que sabía lo que quería, aunque le costara la vida. Y me acuerdo de un himno muy antiguo que se le atribuye a Martín Lutero, que habla de Castillo fuerte es nuestro Dios. Ahí podemos ver el amor, la confianza y la fe que tenía en Dios. Porque no es nada fácil enfrentarse a toda una iglesia que tenía el poder, la influencia para detenerlo y matarlo. Ese es el Martín Lutero al cual yo admiro, y un Martín Lutero que yo creo que muchos cristianos deberíamos de seguir su ejemplo. Si se me permite decir algo más, podemos decir también que lamentablemente hoy en día muchas iglesias han abandonado la razón del por qué Martín Lutero empezó la reforma. Yo creo que si Martín Lutero pudiera revivir, creo yo que él volvería a clavar las 95 tesis en todas las iglesias evangélicas, especialmente las neopentecostales. Porque juzgamos mucho las indulgencias o a la iglesia de las indulgencias, pero dentro de la iglesia evangélica también hay indulgencias. Entonces, volviendo a quién era Martín Lutero para mí, puedo decir que Martín Lutero era una persona de influencia. No solamente era una persona de valor, no solamente era una persona de decisión, de carácter, pero también de influencia. Tal es así que 504 años después de la Reforma, aún sigue teniendo influencia en nuestros días. ¿Sí? Ese es Martín Lutero para mí, un hombre de influencia, de carácter, de decisión, de valor, de amor por lo que amaba y de amor a Dios sobre todo, porque él pone su confianza en Dios y exclama: Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Sí? Y eso es lo que debe de ser Dios en medio de un mundo que se abate en el menosprecio hacia todo lo que es de Dios. Bien, qué interesante. Y antes de continuar, quisiera, ya que los tengo los dos, que viéramos un extracto del máximo líder de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, con referente al tema de Martín Lutero, porque nos puede dar una reflexión bien interesante. Vamos a mirar. El Papa se ha reunido en el Vaticano con este grupo de católicos y luteranos alemanes que han peregrinado juntos a Roma. Simbólicamente se ha puesto el pañuelo que llevaban los peregrinos católicos atado al que llevaban los luteranos. Luego ha tenido con ellos este divertido diálogo en el que no faltaban preguntas trampa.
sind etwa 80% der Menschen ohne Konfession. 13,9% der Einwohner sind evangelisch. Gibt es viele Menschen, die das christliche Abendland verteidigen möchten und sich daher gegen Flüchtlinge und andere Religionen wenden. Das passt für mich nicht zusammen. La domanda diceva per lei quali sono i più grandi riformatori della storia della Chiesa o delle chiese, delle nostre chiese. Io dirò che i più grandi riformatori della Chiesa sono i santi, cioè gli uomini e le donne che seguono la parola del Signore e la praticano. Un estudiante de teología le preguntó qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan de la Iglesia luterana. A me piacciono tanto i luterani buoni, è il meglio che i luterani che seguono davvero la fede di Gesù Cristo. Invece non mi piacciono i cattolici tiepidi e i luterani tiepidi. Questi non mi piacciono. La propuesta del Papa para que los católicos y luteranos se conozcan mejor y apoyen el diálogo teológico es que ayuden juntos a los necesitados con obras de caridad y con oraciones. Luego se despidió de ellos con una broma. E anche io vorrei fare una domanda. Auch ich möchte eine Frage stellen. Chi sono più buoni? Gli evangelici o i cattolici? Wer ist besser? Die evangelischen oder die katholischen? Besser sind alle zusammen. Alle besser sind alle zusammen. Un encuentro sorprendente en el que le aplaudieron mucho cuando dijo que a pesar de las cuestiones que les separan, como son cristianos, en el fondo luteranos y católicos ya están unidos. Bien, creo que para mis hermanos católicos, qué mejor escuchar que el Papa Francisco en una audiencia en el aula Pablo VI, previo a su viaje que hizo a Suecia, creo que era Estocolmo, con el aniversario de la Reforma, donde dice, lo mejor es que los luteranos, los católicos, también los bautistas y todos los cristianos estemos juntos. Qué interesante mirar esa misma línea, lo que estamos hablando, en vez de esas leyendas negras, cosas que desmeriten al otro, tratar de hereje, nosotros somos los salvos, ustedes los que se van a condenar. ¿Qué piensan de las palabras del Papa Francisco, de esa audiencia? ¿Qué rescataría, Juan? Bueno, yo primero que rescataría, que bueno, que dentro de... Yo lo vivo, o sea, yo vivo en la universidad, que tenemos un diálogo teológico bastante interesante, bastante lindo, agradable, en donde podemos, a pesar de las diferencias que tengamos, ¿no?, decir, esto tenemos en común. Qué interesante esto, ¿no? Cuando hablamos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por ejemplo. A pesar de que uno vea la transubstanciación, ¿no?, y nosotros lo veamos como la unión sacramental, pero los dos concordamos que está la presencia real de Cristo, ¿no? Y de decir, wow, Cristo está con nosotros en la misa, ¿no? Y lo mismo, bueno, con el tema de hablar de la muerte de Cristo, cuando hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, o de por ahí de compartir ciertos aspectos. Ellos también, ojo que uno de mis profesores, Cristian Curia, ha dicho que una de las tesis que más le llamó la atención de Lutero, dice, si esto no es catolicismo, ¿qué es? ¿No? Y yo me acuerdo que más de uno se sorprendió, ¿no?, de haberlo escuchado a él decir todo este tipo de cosas, y la verdad que
a ver, tener esto, ¿no? Esto que estemos teniendo nosotros de poder charlar tranquilamente, ¿no? Ya pasado de todos esos ataques, ¿no? De que sufrimos de ambas partes, ¿no? Esta división. Bueno, lamentablemente podemos, sin embargo, dialogar, ¿no? Podemos dialogar, podemos tratar de llevarnos bien y de vernos como hermanos, ¿no? Con nuestras diferencias, obviamente que vamos a tener diferencias teológicas, bueno, que podemos llegar a acercarnos más o a estar un poco más alejados, pero tratar de acercarnos, ¿no? Y de, como decía también Jonathan hoy antes de irse, de tener esas charlas con altura, ¿no? De poder conocernos, de que, a ver, tantos católicos, ¿no? Que conozcan bien quién era Lutero, por ejemplo, no sé, uno lee las 95 tesis, ¿no? Ni bien arranca, ¿no? Y porque la mayoría yo leo en todos los grupos de debates o de apologéticas, Lutero quiso dividir a la iglesia, ¿no? Y por ejemplo, no sé, voy a tomarme el trabajo de agarrar, ¿no? Las obras de Lutero, ¿no? Y cuando dice las 95 tesis, voy a leer lo que dice. La primera, antes de las primeras tesis, dice: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes posiciones bajo la presidencia del Dr. Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura, profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan aunque ausentes por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. No, y bueno, y acá el autor comenta más o menos de que estaba escrito en latín, de que el nombre original era Disputatio pro declaratione virtutis indulgentionarium, que bueno, que la idea era una disputación teológica, es un debate teológico, como que vos, Guido, quieras debatir sobre alguna cuestión de la teología católica con otro católico. No, a ver, era normal en el modo académico, escolástico, este tipo de cuestiones, el debate. Es más, de hecho, el que conoce de la Suma Teológica, acá los católicos que estén viendo, conocen que dice, la Suma Teológica hace una afirmación y dice negativas y positivas, ¿no? Y bueno, de la misma manera, Lutero hacía lo mismo, ¿no? Él era profesor universitario. O sea, esto, obviamente que después pasa, ¿no? Lo que hoy le llamamos viralizar, ¿no? Se viralizó todas estas tesis. Y sin embargo piensan, bueno, algunos dicen, bueno, sí, Lutero quiso dividir la iglesia. Lutero no quiso dividir ninguna iglesia. Es más, en uno de los escritos, que también lo tengo en otro libro, que se llama A la luz del Evangelio, acá, en uno de los capítulos, en el último, ¿no? En la imagen de Lutero, hoy estaba repasando esa frase, ¿no? Porque siempre me llama la atención ciertas cuestiones, ¿no? A ver, perdone, pero era una frase que decía Lutero, dice, perdónenme si realmente ustedes piensan que yo quiero dividir la iglesia, yo no quiero dividir la iglesia, ¿no? Y él decía una frase en latín, bueno, ahora no encuentro precisamente en dónde lo dice, ¿no? Pero bueno, él ni siquiera fue la intención de Lutero querer dividir la iglesia, y sin embargo se lo ve como un demonio, ¿no? Que quiso dividir la iglesia, que quiso arruinar todo, y ese tipo de cuestiones. Pero realmente con esto quiero redondear todo. Entonces, a ver, luteranos y católicos podemos charlar, sí, podemos charlar, podemos tratar de
mirar las diferencias, ¿no? O de hablar teológicamente de temas elevados y ponernos en acuerdo. Y bueno, lo que decía el Papa, ¿no? Lo último, que por ahí, quiénes son los mejores, ¿no? Y que él decía, es mejor cuando están juntos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Cristo quiere esa unidad, quiere la unidad de la iglesia, y bueno, lamentablemente por el pecado y por cuestiones teológicas, ¿no? No estamos unidos, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra cuestión, eso es otra mirada, pero no sucede en el mundo teológico y de la alta academia, como me pasa a mí en la universidad, de que me tratan de hereje o de todo ese tipo de cosas. Así que bueno. Bien. Y si el pastor, en 5 minutos, ¿cuál sería su conclusión? También con lo de esta intervención tan interesante de luteranos y católicos en el aula Pablo VI, en el centro pues de la cristiandad católica, y el mensaje del Papa Francisco. ¿Cuál sería también su perspectiva, pastor Percy Riles, sobre esa unidad y sobre ese ecumenismo, en la diferencia, evidentemente? Bueno, uno de los mayores problemas es el mal concepto que se tiene de lo que es el ecumenismo. Lamentablemente, gracias a cierta desinformación que se ha hecho viral, podríamos decirlo, dentro del evangelicalismo, la palabra ecumenismo o ecuménico ha sido satanizada, al grado que es como cuando vemos las películas de Drácula, las películas antiguas, cuando se le pone la cruz a Drácula y se horroriza de ver la cruz. Así podríamos decir que muchos evangélicos, al mencionarse la palabra ecumenismo, se horrorizan ante la palabra. Pero cuando yo me refiero a la palabra ecuménico, no me refiero a lo que muchos evangélicos interpretan de la palabra ecumenismo, sino me refiero al diálogo respetuoso entre católicos, luteranos, bautistas en este caso, en mi caso, para poder dialogar con un católico. En inglés hay un dicho que dice: podemos estar en desacuerdo, podemos llegar a un acuerdo a estar en desacuerdo. En otras palabras, podemos dialogar aún sabiendo que estamos en desacuerdo, pero vamos a estar en acuerdo en eso, que estamos en desacuerdo, pero vamos a dialogar con respeto, en armonía, sabiendo que hay cosas que nos unen, que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Es verdad, hay doctrinas que nos separan, pero en sí, al final, ambos creemos en Jesucristo, tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Sin Él no hay esperanza, es más, sin Jesucristo no hay iglesia. Y Martín Lutero fue un gran ejemplo en eso. Martín Lutero jamás quiso abandonar la iglesia. Es más, él no estaba en desacuerdo, y que me corrija mi hermano, que es luterano, pero Martín Lutero no estaba en desacuerdo con las indulgencias. Martín Lutero estaba en desacuerdo con el abuso a las indulgencias, que es muy diferente. Entonces, ahí podemos ver un punto en el cual podemos estar de acuerdo, que muchas veces la desinformación que existe, se enseña como una verdad divina, pero no se va al fondo realmente a buscar lo que realmente lleva ese mensaje. Martín Lutero jamás quiso salirse de la iglesia. Él quiso reformar, sí, algunas cosas dentro de la iglesia. Pero lamentablemente, pues lo sacaron de la iglesia. Esa es mi opinión personal. Entonces, como usted dice, podemos llegar al acuerdo de estar en desacuerdo, que hay más cosas que nos unen que las que nos separan, y que lamentablemente la única manera de poder pelear, la única manera de poder llevar la luz a muchos
a muchos hermanos, tanto del lado católico como del lado protestante, es haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Lo que estamos haciendo en este momento, eso es ecumenismo. Por ejemplo, el hermano Guido es católico, mi hermano Juan es luterano, yo soy bautista, y estamos haciendo ecumenismo, estamos dialogando, ¿sí? Y eso es lo que nos falta en muchos aspectos dentro de la iglesia evangélica, que es dialogar para poder llegar al punto donde podamos conocernos y no estar hablando de cada uno sin conocernos. Y es lo que he estado tratando de hacer por los últimos años. Por eso yo les he dicho a muchos evangélicos, antes de hablar de una doctrina de la Iglesia Católica, conozcan lo que realmente la Iglesia está enseñando sobre esa doctrina. No podemos hablar de algo que no conocemos. Tanto como mis hermanos luteranos, a quienes también se les critica. Yo he conocido a muchos neopentecostales que critican a los luteranos y les dicen que son católicos romanos, lo cual no es cierto. Pero eso se debe a la desinformación que existe. Es más, en lo personal, y ya con esto concluyo, lo prometo, en lo personal yo quisiera que todos fuéramos reformados, que todos fuéramos de cierta manera reformados y que no hubieran tantas divisiones, pero lamentablemente no es así. O que fuéramos luteranos. ¿Qué mejor que ser luterano? Es más, este domingo que pasó estuve en una iglesia luterana, cerca de mi casa, y cuando entré a la iglesia luterana, algo que me sorprendió fue una cruz que yo vi. Porque la cruz que yo miré ahí en el altar era la cruz en la cual, la cruz que cuando San Francisco de Asís se hincó delante de esa cruz le habló. Y le habló diciéndole, reforma mi iglesia. Y me sorprendió ver esa cruz ahí. Pero después comprendí el mensaje, que aunque seamos luteranos, seamos bautistas, seamos católicos, todos pertenecemos a la misma iglesia de Cristo, a la iglesia católica. Que la iglesia católica no se llama católica, sino que es católica, y que eso es lo importante, que todos somos católicos y todos seguimos a Cristo. Dios les bendiga. Amén. Comparto con el pastor y con mi hermano Juan eso. De hecho, ese se llama el Cristo de San Damián, el Cristo que le habló a Francisco, que le dijera que reconstruyera su iglesia. Yo también quiero concluir ese encuentro tan bonito. Eso no se hubiera dado hace 500 años. Hace 500 años, católicos y luteranos hubieran peleado hasta la muerte por sus ideas. Ya pasamos esa época, pasamos la época de las excomuniones, pasamos la época de los odios, pasamos la época de las guerras, porque si no todavía estaríamos peleando. Tan es así que hace 500 años se dieron cuenta, tuvieron que hacer dietas precisamente para eso, para buscar la paz, porque si no, no es con la guerra con que se busca lo que nosotros queremos de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y Martín Lutero, en conciencia, yo siempre lo he dicho, en conciencia él creía que estaba haciendo las cosas bien, y en eso nadie puede juzgar, porque en la conciencia del hombre nadie juzga sino solamente Jesucristo. Por eso es que también me indigna a mí cuando se hace ese tipo de leyendas negras, por ejemplo el caso de Martín Lutero, que murió suicidado solamente para tratar de rebajar, de desquebrajar también lo que realmente fueron los acontecimientos en los cuales tanto católicos, también en este caso tenemos nuestro mea culpa, como también lo reconoció un papa como fue Juan Pablo II. Yo le agradezco a mi hermano Juan Carabajal en Buenos Aires, Argentina, a mi hermano también Percy Rile, que también es una gran persona, lo estimo, lo admiro muchísimo, en Los Ángeles, California, y quisiera, pastor Percy Rile, invitarlo, porque con Juan Carabajal vamos a hacer unos especiales, tenemos dos, yo le dije, uno sobre la Biblia, en el cual cada uno podamos hablar desde la Biblia, también histórico, teológico, canon, lo que nosotros queramos, y también uno sobre María, también, porque es muy interesante también la parte de María, ya que usted también es una enamorada de María, también hablar un poco también sobre esos escritos tan maravillosos, esos versos tan hermosos de Martín Lutero, también entonces lo que era María también en el luteranismo y también verdades en común, que puede ser su maternidad divina y su virginidad.
Esos serían 2 especiales para ver si nos ponemos de acuerdo y los vamos a hacer. Y que sea también esto, qué interesante, como decía Jonathan, buscar este tipo de programas, aunque tengan un bajo nivel. Si estuviéramos aquí debatiendo yo con el pastor Percy Riller o con el hermano Juan, de seguro que la audiencia sería 3, 4 veces más. Pero a veces, como son este tipo de programas, pero bueno, de todas maneras nosotros creo que lo hacemos para la gloria de Dios y también las cosas que nos unen. Juan, si quieres despedirte en un minuto. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia, los que están viendo. Un saludo a aquellos que estén viendo este video en este momento. Y bueno, qué más que agradecerte, Guido, por este espacio. Y bueno, tengo una página en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify también, que se llama Identidad Luterana. Nos pueden buscar en cualquiera de esos lugares que mencioné. Y bueno, ya llegamos a los 1000 suscriptores dentro de Facebook, así que ya voy a hacer un sorteo. Estoy viendo cómo organizar y buscar el mejor material para ese sorteo. Y bueno, después voy a seguir haciendo más cosas. Así que bueno, le agradezco por eso y un saludo muy grande a todos. Bendiciones. Gracias. Pastor Percy. También Mi hermano. Sí, mi hermano. También, Pastor, usted tiene, porque yo lo veo muy activo, usted también tiene un canal en YouTube, Pastor, pero lo veo más activo a veces en Facebook. Yo estoy en YouTube y estoy también en Facebook. Estoy también en TikTok. Y ya como que lo tienen adoptado en Huella Católica, Pastor, porque lo veo mucho ahí. ¿Lo adoptaron como el hijo pródigo? Soy miembro honorario. Soy miembro honorario. También en Ciudad, también en Ciudad estuvo. ¿En Ciudad estuvo también? Sí, ahí tengo inmunidad diplomática. Ah, sí, bueno, ahí sí, para que no haya ningún tipo de roce, ni pelea, ni nada de eso. Sí. Sí, mi hermano. Pues mire, la vez pasada miré que usted tenía esta Biblia. Sí, es bautista. Es bautista, sí. Muy buena Biblia. Muy excelente, tiene una información. Sí, porque con el ministro Carlos López hicimos un programa también, 3 Biblias católicas y 3 Biblias evangélicas. Nos gustó muchísimo. Y la cuestión fue que mientras yo hice Biblias católicas y Biblias evangélicas, él hizo de 3 Biblias católicas. Esos son los tipos de programas que podemos hacer. En este momento tengo, por ejemplo, esta es muy buena, también Biblia de la Iglesia en América. Esta es una de las últimas Biblias católicas, también tiene muy buenos comentarios. Wow. Y esta, Pastor, esta también es muy buena, la Biblia Holman, creo que usted ya la tiene, Pastor. Esa ya la tengo yo también. La que no tengo es la otra. Sí, esta sí es católica, pero la Holman también, como la de Mundo Hispano, es muy buena. Tienen muy buena Biblia. Tienen una riqueza intelectual, de teología, de exégesis y demás. Pastor, qué bendición tenerlo acá, porque usted sabe todo lo que yo lo aprecio, lo admiro. Usted fue de las personas del mundo protestante con el cual tuve un contacto hace más de 3 años y siempre lo he considerado con ese gran amor, ese gran corazón que tiene usted, tanto por su servicio como pastor en su iglesia, también por el amor que tiene también por sus hermanos evangélicos y también ese amor que siente también por cosas que nos unen como María y también esa forma tan cortés también y amigable y fraternal con los católicos, Pastor. Quería siempre reconocer eso y ojalá que también podamos tener un compartir como con el hermano Jonathan y con el hermano Luis Carabajal, a ver si de pronto lo podemos coordinar, porque me parece que son también 2 hermanos, uno reformado y otro luterano, también de un gran carisma y una gran aportación en esto que nos puede llevar a conocernos más unos a otros. Adelante, Pastor, para que se hermano, nos dé también una oración final también. Amén, hermano. Pues muchas gracias por la invitación. Que Dios lo bendiga. E igualmente el sentimiento es mutuo, se le respeta, se le estima. Yo veo sus videos, no todos, pero los veo. No comento porque a veces hay admiradores míos ahí y no quiero levantar tanta admiración, sino que se concentren más en lo que usted está diciendo. Bueno, pues vamos a orar, hermano, y nuevamente gracias. Padre, en esta noche venimos ante ti en el nombre de Jesús para darte las gracias por este momento de compañerismo que hemos tenido.
Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu traiga unión a tu cuerpo y que nosotros, tus hijos, Señor, estemos unidos siempre en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, bendiciones para las personas que estuvieron aquí conectadas. Hubo comentarios a favor, otros en contra, como siempre, pero es muy respetable la opinión de cada uno, pero me parece que estos espacios son de crecimiento espiritual para todos nosotros. Gracias, bendiciones. Nos vemos, pastor. Tenemos otros compartir pendiente. Amén, hermano. Dios nos bendiga. Bye, bye. Gracias, pastor. Bendiciones.